Hermanos, en esta mañana retomamos el tema que dejamos por un par de semanas, el tema de la familia, y estamos estudiando el patrón o modelo de Dios para la familia basándonos en Efesios capítulos 5 y 6. Les animo entonces, les invito a abrir sus Biblias a Efesios capítulo 6 en particular esta mañana. Hemos hablado de las responsabilidades que como esposos tenemos el uno para con el otro. Hablamos de las responsabilidades de la esposa, del esposo para con la esposa y de la esposa para con el esposo. Y hoy nos enfocaremos en particular en el niño o el hijo, los hijos. Estaremos estudiando las responsabilidades que los hijos tienen para con sus padres. Así que es importante el estudio que hoy comenzamos, que posiblemente nos tomará 2 domingos. Entonces, en el capítulo 6 de Efesios, encontramos estas palabras del apóstol Pablo dirigidas como mandamiento hacia los hijos. Quisiera hacer mención que es el único mandamiento en la Biblia dirigido a los hijos. Y dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchos de ustedes todavía están en el proceso de criar a sus hijos. Algunos de nosotros estamos en diferentes niveles. Algunos ya estamos a la mitad, otros ya hemos terminado, algunos de ustedes ya han terminado. Y en este proceso de criar a nuestros hijos, a veces nos sentimos un poquito desorientados y necesitamos cierta guía, cierta dirección, y a menudo encontramos o me encuentro con algún hermano o hermana que me dice: pastor, quisiera pedirle un consejo en cuanto a mi hijo o a mi hija. Obviamente esto es común y es necesario buscar consejo en este difícil proceso de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Vivimos sin duda en una época muy difícil. Yo realmente trato de pensar en mi época de niñez y de juventud y realmente no encuentro una comparación, un paralelo. Vivimos en momentos muy difíciles en la historia, no solamente de esta nación, sino en la historia de la raza humana. Los hogares están siendo afectados por la cultura en que vivimos, la sociedad en que vivimos, y se están desmoronando con sus consecuencias propias. Estaba leyendo una carta de un jovencito, posiblemente de unos 15, 16 años, que fue enviada y se publicó por la revista US News and World Report, donde este muchacho, jovencito, dice lo siguiente en esta carta: la economía está en pedazos, la unidad familiar está en problemas, el respeto a la autoridad es una broma. Por el precio correcto te puedes comprar a un juez o a un senador, o él puede comprarse a una niña de 16 años para usar por un par de horas. El dinero no vale nada, tú no vales nada sin dinero. No te preocupes porque tu hijo necesita una copa antes de enfrentarse a las clases de la escuela cada mañana, o por tu hija que salió y quedó embarazada. Simplemente ayúdales a enfrentar la realidad de la vida. Antes de juzgarnos, recuerda que tenemos que manejar a esta sociedad en unos 30 años cuando tú te mueras o te retires, o te mueras de hambre con tu cheque de seguro social. Lo dejo en tus manos. Termina: o nos ayudas y nos entiendes un poco, o ya saca a este mundo de su miseria y dispara esos misiles esperando que la madre naturaleza tenga mejor suerte con la próxima cosa que salga de esta porquería. Cinismo espantoso, pero revela el estado anímico y la actitud de muchos jovencitos hoy. Ustedes conocen algunos de ellos, y tal vez algunos de ellos sean sus hijos. Existe confusión, caos, desorientación y falta de esperanza. Un proverbio chino dice: una generación planta árboles y las que siguen disfrutan de la sombra. El jovencito que escribió esta carta siente que su generación, que hoy se llama Generación X, no tiene sombra
nada que los proteja, nada que los consuele, que les brinde seguridad. Lo único que existe es una aterradora realidad del presente y del futuro. Debemos plantar árboles para la generación futura, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos proveer sombra y protección y dirección para nuestros hijos y sus hijos? Porque estamos hablando aquí de generaciones. La respuesta, como creyentes la sabemos, es volviendo a los estándares de la palabra de Dios, pero eso es lo que justamente la sociedad rechaza. No tiene la respuesta, buscan respuestas en fuentes equivocadas, menos en la palabra de Dios, y como resultado experimentan el caos y la desorientación que se refleja, por ejemplo, en la carta que acabamos de leer. Ningún activismo político puede mejorar a la familia, la educación no puede traer justicia y santidad al hogar. El problema es espiritual y solamente respuestas espirituales pueden traer la solución. Es por eso, entonces, que debemos enfocarnos en nuestra tarea fundamental como padres, que es justamente inculcar a los hijos la palabra de Dios. Cada vez que me escucho, domingo tras domingo, estoy repitiendo lo mismo, pero es un principio tan fundamental. La respuesta a todo tipo de problema está en su palabra. Ustedes recuerdan en Deuteronomio capítulo 6:6, donde escuchamos o leemos estas palabras de Moisés a la nación que iba a entrar a la tierra prometida, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y diligentemente, ustedes recuerdan, las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes. En otras palabras, el inculcar la palabra de Dios es un proceso cotidiano, en todo tipo de contexto en el cual nos enfrentamos. Nuestra parte es, entonces, ser un testimonio y enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Esa es la parte nuestra. La parte que le pertenece a Dios se describe en el capítulo 5, por ejemplo, de Deuteronomio 5:29, donde dice así, este es Jehová el que habla, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Estamos estudiando los miércoles el tema del temor de Dios. Comenzamos la semana anterior, continuaremos en las semanas sucesivas. Pero es interesante que Dios dice a los padres, o a la nación de Israel, si ellos tuvieran un corazón que me temiera. Tú no puedes cambiar el corazón de tus hijos. Yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos. Esa es una tarea que solo Dios puede hacer. Pero lo que tú y yo podemos hacer es enseñar la palabra de Dios, la cual Dios va a usar para llamar a nuestros hijos a salvación y transformar su corazón. Les recuerdo una vez más el pasaje que hemos mencionado en varias ocasiones, 2 Timoteo 3:15, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerda algo. Recuerda que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. ¿Cuándo aprendió Timoteo la palabra de Dios? En su niñez. ¿Quién le enseñó a Timoteo la palabra de Dios? Bueno, su madre Eunice, posiblemente su abuela Loida también tuvo parte en eso. ¿Cuál fue el resultado? Sabiduría, en primer lugar, para vivir, y sabiduría que le llevó a salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué usó Dios para cambiar el corazón de Timoteo? La palabra de Dios. El cambio de corazón, la transformación de la parte interna del ser humano, del hijo, es tarea de Dios, pero la tarea nuestra es inculcar la palabra de Dios. Es repetirla durante y a través de todo el día. La decisión fundamental de los padres es enseñar a nuestros hijos, entonces, la palabra de Dios. Ustedes recuerdan también que Josué, después de haber entrado a la tierra prometida, nos dice
en el capítulo 24, versículo 15, estas palabras que hemos sin duda memorizado. Si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. Solo existe una manera de que la familia, los hijos, sean lo que deben ser. Y es cuando los padres toman la decisión fundamental de servir a Dios e inculcar, instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Entonces volvamos a Efesios 6. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Dice acá Efesios 6, que acabamos de leer, hijos, obedeced a vuestros padres. Y después en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. La responsabilidad de los hijos consiste en dos cosas simples. Las escuchamos: obedecer y honrar. Y no da mucha explicación, porque esto es justo. ¿Quién lo dice? Dios. Como leímos en un salmo, el Salmo 127 hace un rato, los hijos, según la palabra de Dios, son bendición. Y son como tareas, proyectos que el Señor pone en nuestras manos como padres para que crezcan en un hogar donde se teme a Dios y para que en este contexto del hogar lleguen a conocer a Dios. Ese es el ideal del evangelismo. El Salmo 127 que leímos nos indica eso, que son bendición del Señor y son como flechas en las manos de un guerrero, y bendito aquel que tiene muchos hijos y que su aljaba está llena. Lance Quinn la semana pasada nos demuestra cómo se hace esto. Tiene 8, o va para el 8, y la verdad que lo considero a Lance una persona muy, muy bendecida, y creo que él también se considera así. Ahora, los hijos no nacen con la predisposición de obedecer y honrar. Escuche bien, un hijo obediente, un hijo que honra a su padre y a su madre, se hace. No nace. Claro, tiene que nacer primero. El punto es que hay un proceso. No es una tarea fácil criar a un hijo y formar hijos obedientes. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tienen el mismo problema que usted y yo tenemos como padres. Hemos sido afectados por la caída. Toda criatura, ese es el primer problema que los chicos tienen. ¿Por qué es difícil? Porque han sido afectados por la caída. En primer lugar, toda criatura nace con la inclinación al pecado. Son bonitos, simpáticos, pero reprobados y rebeldes. ¿No es cierto? Su naturaleza es pecaminosa. David expresa esta verdad en el Salmo 51:5 cuando dice: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo ahí David que él fue un hijo ilegítimo, en absoluto. Simplemente está diciendo que desde su nacimiento, desde su naturaleza, desde su concepción, nació con la predisposición a pecar. Y ahí se contesta la pregunta: ¿por qué es que pecamos? Pecamos porque somos pecadores. No es que pecamos y nos transformamos en pecadores, sino que es lo inverso. Nacemos pecadores. Y los chicos, un niño cuando nace comienza a expresar su naturaleza en forma concreta y categórica, ¿no es cierto? Son pecadorcitos. Lloran, gritan, son egoístas, no les importa a nadie sino más que ellos mismos, no tienen compasión. ¿Ustedes vieron algún bebito con compasión de molestar a sus padres a las 3 de la madrugada? No se esfuerzan por ayudar en nada, no colaboran. Uno los está cambiando y no hacen nada para hacerle la tarea más fácil a uno. Cuando dejan esta edad infantil y ya crecen, continúan siendo rebeldes. Yo recuerdo cuando mis hijos tenían 2 o 3 años, uno se pasa el día diciendo cosas como: no hagas eso, no te metas ahí, sentate, no corras en el servicio, en la reunión. Hacé caso, nene,
¿Han escuchado mamás que dicen, ¿a qué se caso, nene? No seas grosero. Portate bien. No le saques la lengua a la gente. Grosero, etcétera, etcétera. No hagas eso, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque continúan con su naturaleza. Son muy, muy buenos para desobedecer. Más, yo diría que son expertos en la materia. Y lo chistoso es que nadie les tuvo que enseñar nada a cómo ser desobedientes. Ningún padre tuvo que enseñar a sus hijos a desobedecer. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer, y a veces por medio de lecciones que duelen. En segundo lugar, hay otra razón por la cual es difícil que los hijos obedezcan. La primera es su naturaleza. La segunda es el medio ambiente en que viven y se crían. No estoy necesariamente hablando del hogar, aunque a veces sí, en muchos casos sí, pero estoy hablando en general del medio ambiente social. Querramos o no, nuestros hijos reciben influencia de afuera, además de la nuestra. A medida que un chico crece y se desarrolla, tiene que lidiar con sus pasiones, ¿cierto? Ya se convierten en adolescentes. No hay nada malo en el sexo, Dios lo creó, Dios lo hizo para ser disfrutado dentro del contexto obvio que es el matrimonio. Sin embargo, hoy la sociedad promueve, mejor dicho, el uso del sexo cuando sea, como sea, los animan a activarse sexualmente a edad temprana, y esto se tolera cada vez más y más. Bueno, al fin y al cabo son jóvenes, ¿qué van a hacer, no? No se pueden controlar. Algunos de estos les llaman niños precoces. Los chicos están expuestos a todo tipo de perversión y depravación, aún por los medios masivos de comunicación, como la televisión, el cine, la radio, las revistas. No es fuera de lo común ver un programa de televisión con actividad sexual explícita, aún en horas donde la familia está reunida para ver televisión. Cuando viajé a Argentina hace unos 3 años, y lo mismo me ocurrió cuando fui a España, no podía creer lo que se veía a las 12 del mediodía, por ejemplo. Uno espera pornografía, tal vez no espera. Se espera que si van a mostrar esas cosas, que sea por lo menos dentro de horas tarde, a la noche, cuando los chicos se fueron a dormir. No, en medio de la hora de la comida, cuando la familia está reunida. La sociedad también enseña a los jóvenes a ser rebeldes a la autoridad. Les enseña que lo más importante en la vida es el autoestima y la satisfacción personal, El lema de muchos parece ser la canción que hizo famosa Frank Sinatra, a mi manera. Entonces todo lo hacen a su manera. Agregamos todo esto a la inclinación natural de un niño al pecado, y no es de sorprenderse que cada día se hace más y más difícil enseñarles a los chicos a obedecer y a honrar a sus padres. ¿Cómo no? Ya tienen 2, como dicen en inglés, strikes en contra de ellos. La naturaleza y el medio ambiente en que vivimos. Y también, como si fuera poco, hay una tercera razón por la cual es difícil: lo que viene. Lo que viene. Me refiero a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3 leemos estas palabras: pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días, dice Pablo, vendrán tiempos fáciles. No, difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, escuche bien, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor fraternal o sin afecto fraternal o natural, implacables, traidores, una serie de adjetivos ahí que es impresionante. Los días que vienen son difíciles. Una característica de los postreros días será el desafío, la rebelión a todo tipo de autoridad, en una forma que aún no nos imaginamos. Y en particular, desafío y rebelión a la autoridad de los padres. Serán desobedientes a padres. Sin afecto natural, astorgoi, dice ahí en griego, sin amor natural a la familia. Imagínense, ni siquiera eso tiene. Ya tenemos una generación de jóvenes, ¿verdad?, que manifiesta alguna de estas características. Rebeldes, egoístas, indisciplinados, salvajes, en algunos casos sexualmente perversos, criminales, y están
muchos de ellos ya viviendo en instituciones que se han creado justamente para ayudarles, instituciones penales para criminales jóvenes. La única esperanza entonces es proveer en nuestros hogares sombra, cuidado para nuestros hijos, sometiéndonos a la palabra de Dios. Es increíble ver cómo el Señor, en pocas palabras que acabamos de leer, dice tanto: padres, enseñen a sus hijos a obedecer y respetar. Este es el resumen de todo. La palabra hijos, obedeced a vuestros padres. La palabra hijos es una traducción del término en griego que es tekna. Y tekna quiere decir, es una palabra que se refiere a la simiente, los descendientes, no necesariamente a niños chiquitos de cierta edad. Se incorpora o se incluye en ese término a niños chicos, pero se refiere a los hijos que están viviendo bajo la autoridad del hogar, bajo la autoridad de sus padres. La palabra obedecer en griego es hupoakuo o hupoakuo, que quiere decir hupa, debajo, akuo quiere decir escuchar. Si reconstruimos su significado, quiere decir literalmente colocarse debajo y escuchar. Traducido, obedecer. En otras palabras, ubicarse en su relación que el hijo tiene para con sus padres. No nos pueden tratar nuestros hijos de tú a tú, como dicen en México. Cuando lo hacen, y estoy hablando de una actitud arrogante, no estoy hablando de que nos digan tú, papá. Me estoy refiriendo a aquellos que se atreven a tratarnos al mismo nivel. Eso indica desobediencia. En el Antiguo Testamento esta lección de ser humilde y obedecer era tan drástica. Éxodo capítulo 21:15 dice el Señor: el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente será puesto en la cárcel. No, ciertamente morirá. 21:17 de Éxodo dice: el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. ¿Se dan cuenta la importancia que Dios le da al respeto a los padres? Es imposible tener una familia piadosa sin el respeto de hijos a padres. Y la nación de Israel no podía ser un impacto, no podía ser un testimonio a las naciones que les rodeaban, si no se imponía dentro de esa nación el respeto de padres a hijos. Esa es la importancia que Dios da a esta actitud. ¿Se imaginan el impacto que este mandamiento tendría en nuestra sociedad hoy si se aplicara? Yo creo que tendríamos pocos jóvenes. Y los que quedaran serían muy respetuosos, ¿no es cierto? A sus padres y a todo tipo de autoridad. Vamos a Proverbios. Proverbios es un manual inspirado por Dios a los padres para que estos enseñen a sus hijos. Cantidad de principios que uno puede aprender a través de Proverbios, que contiene en esencia lo que los padres deben conocer para transmitir o enseñar a sus hijos. Proverbios. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente en Proverbios y nos detendremos en algunos en particular. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Desde el inicio del libro entendemos que el autor tenía como propósito dar consejos a su hijo o a sus hijos. Capítulo 1, versículo 8. El capítulo 2, 1 dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, etcétera, etcétera. Otra referencia de que es un propósito de instruir al hijo. Este es un padre que está diciendo al hijo: escucha lo que te digo cuando te hablo la verdad de Dios. Obviamente el autor, Salomón, está siendo inspirado por el Espíritu Santo para darnos esta instrucción. El capítulo 3, versículo 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Y la promesa que vemos en Efesios: porque largura de días y años de vida y paz se te añadirán. O sea, la promesa de larga vida a aquellos que obedecen.
Versículo 3 dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En otras palabras, lo que te enseño, dice el Padre, sea parte de tu manera de pensar, sentir y actuar. Hay una serie, muchos proverbios que comienzan con esta instrucción. Hijo mío, escucha, etc. Obviamente, no se refiere a un hijo varón solamente, se refiere al hijo en términos genéricos, con aplicación a hijas también. Pasemos a Proverbios 30, por ejemplo, y veamos lo que sucede con un hijo que no es obediente. Este es un hijo que no es obediente. En el versículo 11 de Proverbios 30:11 dice así, hay generación, hablando de hijos, que maldice a su padre y a su madre no bendice. El versículo 12, hay generación o hijos, limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Esta es la actitud de un hijo que se demuestra cuando expresa rebelión. Quieren hacer lo que a ellos les importa y nada más. Cuando se les llama la atención se defienden, pero el hecho es que están sucios en su corazón. Versículo 13 del capítulo 30 dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados. Son arrogantes, son egoístas. Revolotean los ojos cuando uno los confronta y les hacen sentir a uno como si uno estuviera diciendo un disparate. ¿Sí? Como que veo varias cabezas que dicen que sí. El versículo 14 dice, gente o generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos. Son hijos brutales, sin misericordia. Nunca se les enseñó a ser amables, aparentemente. Y se vuelven impíos de esta manera. El versículo 15 dice, la sanguijuela tiene 2 hijas, que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. Estos individuos nunca se sacian. Hay padres que creen que pueden comprar a sus hijos con ciertas cosas, con ciertos regalos, con cierto manipuleo. No va a suceder porque aquellos que no han sido entrenados a respetar ni honrar a sus padres, nunca se sacian. Siempre quieren más. Y estamos levantando una generación de estos, dame, 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 dame. Si no le dan los padres, ahora creen que el gobierno les debe. Siempre esperan más, no se sacian. Versículo 17, fíjese, un lenguaje tremendamente gráfico. El 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Otra vez, descripción muy gráfica. Cuando un hijo no se enseña a respetar, no obedece, será como todo lo que acabamos de leer y finalmente recibirá el juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio? Lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Qué triste es ver un hijo que está siendo enjuiciado por Dios porque no ha aprendido a ser respetuoso, no ha aprendido a ser obediente, no ha honrado a sus padres. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de instruir a un hijo a obedecer y respetar a sus padres? Regresemos a Proverbios 3. Proverbios 3. Dice el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué? Porque Dios o Jehová al que ama, ¿qué? Castiga como el padre al hijo a quien quiere. Este pasaje habla de la disciplina. También se repite en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 11, que conocemos bien. En esencia, lo que dice aquí es que si tú eres padre que ama a un hijo, lo vas a disciplinar. Lo primero que aprendemos entonces en este proceso de instruir y criar a nuestros hijos y enseñarles a obedecer y a respetar a sus padres es la implementación de la disciplina. ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros? Exactamente. La disciplina es la función mediante la cual los padres, escuche bien, recompensan la obediencia y castigan la desobediencia. Y esa es la forma
en que Dios o cómo Dios nos trata. Conformidad al estándar divino revelado en su palabra resulta en bendición, la bendición de Dios. La falta de conformidad al estándar divino trae consecuencias negativas. La disciplina involucra ambos aspectos, recompensa positiva por un lado y disciplina o el aspecto negativo por el otro. Proverbios 6. Estamos en el manual, así que vamos a ver varios pasajes del manual. Proverbios 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Versículo 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. En otras palabras, lo que debemos hacer es aturar a nuestros hijos con la palabra de Dios, de tal manera que la palabra de Dios, informe sus conciencias constantemente y les hable durante su cotidiano vivir. Ustedes saben que la conciencia en la Biblia se presenta como algo que no tiene realmente moralidad. La conciencia es una alarma, es un silbato, es una luz roja que responde o reacciona al sistema moral que uno tiene en la mente. Responde a tu estándar moral más alto. Ustedes recuerdan en Romanos capítulo 2, nos dice que todo hijo, toda criatura, todo ser humano, todo hombre, nació, o el versículo 15 dice, ya muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonios y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Un hijo nace con la ley de Dios escrita ¿dónde? En su corazón. Nadie puede evadir eso. Toda persona sabe innatamente lo que es bueno y lo que es malo. Pero esa conciencia puede ser contaminada. Esa conciencia puede ser torcida por la información que recibe de afuera. La cultura, la sociedad en que vivimos, el mundo en que vivimos trata de reconstruir el código moral de Dios y reemplazarlo con mentiras. Si la mente es bombardeada con un falso código moral, entonces la conciencia comienza a responder equivocadamente. Si se le enseña cosas equivocadas, la conciencia responde a ese estándar. Eso es lo que estamos viendo hoy en este país, con todo este escándalo moral, por ejemplo, que vemos en las noticias en la Casa Blanca. Muchos defienden la conducta, y lo digo en público porque es cosa del público, la conducta torcida e inmoral del presidente porque dicen que el mentir y adulterar es algo aceptable. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, dicen ellos. Bueno, ese es un rebajar el código moral de Dios. Es lo que ha sucedido. El código de conducta moral ha sido redefinido en base a lo que la cultura y sociedad acepta. El relativismo ha reemplazado a lo absoluto. Los estándares morales que Dios ha revelado han sido sustituidos por normas de conducta que la sociedad ha establecido por consenso. Claro, si todo el mundo lo hace, ya se vuelve una norma. Todo el mundo lo hace. Entonces lo aceptamos. Por tanto, la conciencia social no responde correctamente. La conciencia se ha vuelto inoperante e ineficaz. Y en algunos casos, la conciencia de muchos está totalmente cauterizada. Ya ni sienten, ya ni saben lo que es conciencia. La sociedad hoy está propagando un sistema ético no cristiano que es masivo. Nuestros hijos están siendo expuestos a estas filosofías humanistas que rechazan a Dios, que niegan la ley moral de Dios. Pareciera que el valor fundamental social fuera la tolerancia. Lo único que vale es la tolerancia. Si tú quieres ser inmoral, adelante. Todos lo hacen. Si tú quieres ser homosexual, muy bien, es una alternativa de vida. Así como la mía, ¿no? Si te abusas de otros y tienes el poder de hacerlo, eso es cosa tuya. Si usas la Casa Blanca como un prostíbulo, es cosa que debe dejarse a criterio tuyo. Al fin y al cabo son dos adultos, no saben lo que hacen. Yo no me debo meter en eso, dicen ellos. Todo esto adormece, y
pervierte la conciencia. De hecho, te dice que no debes sentirte culpable, no debes tener vergüenza, es culpa de tu pasado, tú no eres culpable, tú eres una víctima de lo que te ocurrió, eres una víctima del medio ambiente, y nadie realmente toma la responsabilidad, aunque se dicen palabras. Volviendo a Proverbios 6, la palabra de Dios debe ser la que te guía en determinar a cada momento del día y aun cuando duermes lo que debes hacer y cómo debes vivir. Esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, no importa lo que diga la sociedad. Proverbios 10. Continuamos profundizando un poquito más en lo que significa enseñar a nuestros hijos. Proverbios 10, el versículo 13 dice lo siguiente: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura o del falto de entendimiento. ¿Cómo enseñas obediencia a tus hijos pequeños? Le das con algo en donde la espalda cambia de nombre. Ese algo acá se llama vara. Alguno preguntará, ¿pero estás seguro que eso es lo que quiere decir el salmista, este hombre con lo de la vara? Bueno, qué chiste sería decir, mira hijo, esta es una vara, ¿serías tan amable de obedecerme? La vara es para ser usada. Este es un llamado al castigo corporal. Por más políticamente incorrecto que sea el concepto, eso es lo que Dios dice. Es interesante notar que Dios aún nos indica en dónde aplicar este castigo. No en la cara, no en la cabeza, no en lugares peligrosos, sino en el lugar más acolchonado. Ahí donde ustedes ya saben. Proverbios 13:24. Continúa elaborando el padre su instrucción. Dice en el versículo 24 del capítulo 13, el que detiene el castigo a su hijo que aborrece, o el que escatima la vara odia a su hijo. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay algunos chicos que necesitan unos chirlos tempraneros, ¿no es cierto? ¿Cómo enseñas obediencia a tus hijos? Le das con algo atrás. Esto es claro, ¿no es cierto? El que escatima la vara, que aborrece, odia a su hijo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dirá el autor que odia al hijo, aquel que no le da? Porque el padre que no corrige al hijo permite que el niño se desarrolle de acuerdo a sus inclinaciones, que ya las vimos, y de acuerdo a la influencia de afuera, que ya también vimos, con los resultados que éstas traen. Si lo amas, dice el autor, dice Dios, entre tanto que haya oportunidad para cambios y evitar las consecuencias del pecado, no restrinjas esa vara, no la detengas. Fíjense en el capítulo 19, versículo 18, donde continúa Salomón, aquel que es el hombre más sabio del mundo en la Escritura, en la historia, y esta sabiduría Dios se la dio. Dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza y no desees causarle la muerte. Versículo 18 del capítulo 19. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Si no castigas a tu hijo, potencialmente lo expones a la muerte prematura y eventualmente a la muerte eterna. La conducta antisocial y criminal de muchos jóvenes que no han sido disciplinados los lleva a enfermedades venéreas, con sus consecuencias, accidentes por el abuso del alcohol, que pueden terminar en la muerte, a muerte en el contexto de pandillas, etcétera, etcétera. Y en el Antiguo Testamento, el que era rebelde, moría. Literalmente, moría. Capítulo 22, nos lleva un paso más allá. Capítulo 22, Proverbios. Versículo
15. Acá está hablando de la naturaleza del muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La disciplina corporal apropiada es necesaria para criar un hijo responsable y sabio. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de ser necio, insensato. Yo sé que tu hija a lo mejor no es muy necia, muy insensata, pero es lo que dice la palabra de Dios. Así nacemos. Nacemos, como ya vimos, con una predisposición a hacer lo malo, a no imitar lo que es correcto y sabio. Dios nos hace ver entonces que el dolor físico, aplicado en cierta parte del cuerpo, en el momento adecuado, resulta en corrección. Mis padres nos decían, Dani está aquí, es testigo, cada vez que aplicaban esa inolvidable varita de mimbre en la parte trasera, me decía, Malchik, que ese es mi nombre en casa, Malchik, esto me duele más que a vos. Esa era mi reacción, ¿qué le va a doler más que a mí? Ese es un dicho. Pero ¿saben qué? Uno aprende y se hace sabio rápidamente. Te dan varios chirlos una y otra vez cuando cometes una imprudencia o no obedeces y comienzas a obtener una sabiduría que es increíble. La Biblia dice que esta es la forma de quitar la insensatez del niño. Pero alguno todavía puede pensar, ¿pero qué si lastimo a mi hijo? Hay muchos que hoy dicen, ¿qué si lo lastimo? Mira lo que dice Proverbios 23, no tengas miedo. Proverbios 23:13, este es Dios el que habla. No rehúses darle con la vara al chico, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice ahí? No morirá. No te preocupes, no se va a morir. Si se aplica correctamente, si se da en el momento y en el lugar adecuado. Unos chirlos pueden picar un rato, pero nadie se muere por eso, ¿eh? Aquí estoy presente, vivito y coleando, como resultado o testimonio de que esto es cierto. Los chicos pueden sobrevivir este tipo de experiencia. Pero ¿qué si causo en ellos odio? ¿Qué si me odian? ¿Qué si no me quieren? Y les doy y no me van a querer más. Capítulo 23, versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Fíjense. Esa es la promesa. Si lo castigas no te va a odiar porque salvará su alma del Seol. El Seol en el Antiguo Testamento era el lugar de los muertos. Le estás preveniendo de que muera tempranamente. En primer lugar, por supuesto, con el tiempo y la instrucción de la palabra puede ser que Dios use este instrumento para salvar su alma, ahora sí, de el mal o el infierno, que es la muerte eterna, ¿no es cierto? El castigar no causa la muerte, todo lo contrario. Nadie se muere de una paliza bien aplicada donde ustedes ya saben. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que los hijos tienen que ser enseñados a obedecer porque su naturaleza se resiste a ello. Y por último, el capítulo 29. Capítulo 29, versículo 15, dice así. La vara y la corrección dan, ¿qué? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre y obviamente a su padre también. Aquí el autor nos habla de la vara y la reprensión. De que el reprender es parte de la instrucción. Y el que no reprende, no solamente las consecuencias negativas son para el hijo, sino que son para los padres también. Acá nos dice que el hijo consentido va a traer vergüenza a sus padres. Deje que haga lo que él quiera todo el tiempo. Y por más que lo haga con una intención de amarle, el resultado va a ser dañino para él y eventualmente dañino para usted también. Y conocemos casos de este tipo, ¿no es cierto? Y lo estamos observando en proceso. Madres que dejan que los chicos se salgan con la suya y patalean y hacen lo que quieren y nunca le hacen daño.
Nunca le dan, ya vas a ver, te voy a contar a tu papá. Eso no funciona. Eso no funciona. La vara va acompañada también de una explicación. Noten que la vara y la reprensión dan sabiduría. En otras palabras, cuando le damos, no es en un tono vengativo o simplemente porque nos sacó de nuestras casillas, sino que le damos y explicamos lo que le decimos. El reprender es parte de la instrucción. La vara va acompañada de una explicación del por qué estamos aplicando. Y juntas dan sabiduría al niño. Yo no recuerdo todo lo que me dijo mi papá, pero sí me acuerdo que me sentó más de una vez y me explicó varias cosas. Y no sé si me lo dijo en el momento que me estaba zarandeando, pero me lo dijo más tarde. Lo que estoy diciendo es que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la vara y la corrección, o sea, la explicación de lo que uno está haciendo, traen al muchacho sabiduría. Algunos padres reprenden, corrigen y no castigan, otros castigan y no explican, otros no hacen nada y dejan que el niño se salga con la suya. Estos hijos malcriados, como ya vimos, traen vergüenza a sus padres. Los padres que castigan y reprenden experimentan entonces los beneficios. Fíjense conmigo el versículo 17 del capítulo 29. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso y dará alegría a tu alma. Es cierto. Fíjense, es cierto. Es cierto. Por más que a veces fue una lucha increíble castigar y disciplinar y darle, y en el momento sí, como decía mi papá, dolía. Sin embargo, el fruto de eso, el resultado final es que la buena conducta y la obediencia, cuando ya son adolescentes, trae al padre y a la madre gozo, trae alegría, trae beneficio. Y eso es lo que Dios desea, que las familias se multipliquen levantando hogares piadosos. Pero esto, como ya dijimos al comienzo, es conservando, obedeciendo los principios que Dios ha establecido en su palabra para levantar hogares piadosos. Los hogares piadosos se hacen también, no nacen así, por accidente. ¿Es claro lo que hemos visto hoy? No es muy difícil. La disciplina, la corrección, la vara, todo esto tiene un propósito, tiene como propósito hacernos ver que los hijos tienen que ser instruidos, tienen que ser enseñados a obedecer y respetar a sus padres. La obediencia y el respeto son el resultado de un proceso de inculcar y corregir, de disciplinar. Como padres hacemos esto porque queremos traer a nuestros hijos a un punto donde se comporten piadosamente. Un punto de justicia. Y que a su vez ellos más tarde formen hogares donde Dios sea honrado también. Hablaremos más de esto la semana que viene. Pero empezamos con la introducción hoy. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por la claridad de tu palabra. Señor, tus principios son obvios, son claros, que a veces nos dejamos llevar más por el sentido común o la sabiduría de alrededor nuestro, los consejos de algunos psicólogos que ni siquiera saben lo que están hablando, y evitamos ir al manual. En esta mañana, Señor, hemos sido expuestos al manual de conducta para padres a hijos. Y pedimos, Señor, que nos instruyas, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que seamos obedientes como padres a enseñar a nuestros hijos, a respetar, a obedecer, a honrarnos, porque eso te honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.